trayectoria, punto de bifurcación y desafiliación, tanto de un punto de vista teórico como metodológico, así como mostraremos alguna evidencia para Uruguay. Empezamos por los elementos teóricos. El concepto de evento designa acontecimientos observados en la vida de las personas. Pueden tratarse ya sea de hechos no voluntarios, por ejemplo el nacimiento, la deportación, la muerte, o de actos deliberadamente realizados y buscados por el individuo en algún sentido de reflexividad, por ejemplo el ingreso al mercado de trabajo, la decisión de emigrar, la inscripción a la universidad. La distinción no es esencialista en absoluto. Pensemos básicamente que la inscripción de un niño de 4 años en un jardín de infantes es un hecho no voluntario para el niño, pero sí es un evento deliberadamente buscado por la familia. El estudio de los eventos tiene dos aspectos fundamentales a considerar. Por un lado, la caracterización de estos eventos a través de variables o atributos que lo describan. Por ejemplo, cuando se habla del evento de ingreso al mercado de trabajo, uno trata de caracterizarlo a través del tipo de ocupación que se desempeña, en qué rama de actividad, las características de la empresa, si tiene o no tiene protección social. El otro aspecto muy importante de cualquier estudio de eventos es la temporalidad o el calendario en que se produce, es decir, en qué fecha se produjo exactamente, relacionada a la fecha, la edad de la persona que experimenta este evento y la duración o el tiempo o la prolongación durante el cual este evento tiene lugar. Un concepto semejante o que está emparentado al concepto de eventos es el concepto de estados. ¿Qué quiere decir un estado o por qué hay una relación importante entre evento y estado? Básicamente los estados son aquellas obligaciones, prestigios, reconocimientos, expectativas, roles que una persona detenta con forma relativamente permanente. ¿Qué relación hay entre eventos y estados? Bueno, los eventos, algunos eventos, generan cambios de estado. Por ejemplo, el ingreso al mercado de trabajo implica pasar de un estado de inactividad a un estado de actividad. El evento dejar la escuela implica pasar del estatus de estudiante a un estatus de no estudiante, tal como vamos a ver después. Una pregunta importante es decir, ¿cuáles eventos pueden ser de interés estudiar? Básicamente la definición que hemos dado podría condecir con un montón de eventos, casi un número muy elevado, no infinito, pero sí tan elevado como número de personas haya y número de experiencias que las personas puedan tener. En contraste con esta infinita casi posibilidad de pensar eventos, en la sociología y en la demografía se delimita un número muy restringido de eventos de interés que generalmente son estudiados. Tienen que ver aquellos que implican cambios en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar y podríamos agregar también el ámbito residencial. Por ejemplo, en la sociología y en la demografía existe una teoría que se llama el modelo normativo de transición a la adultez, que abogó por estudiar básicamente 5 eventos: el abandono de la escuela, el ingreso al mercado de trabajo, la emancipación, la conyugalidad y la parentalidad. Los puntos de bifurcación es otra forma de entenderlo desde la sociología, básicamente de Raymond Boudon, como el estudio de ciertos eventos que tienen un papel de ser cruciales en el sentido de enfrentar al individuo a una disyuntiva muy importante en su curso de vida. Implican cambios de estado, pero no necesariamente. Por ejemplo, un punto de bifurcación es la conclusión del ciclo básico y la posibilidad o no de comenzar la educación superior, la educación media superior. No solamente hay una bifurcación entre continuar o no continuar estudiando, sino también para aquellos que continúan estudiando la educación media superior se abre la disyuntiva de hacer una modalidad técnica o tecnológica y la modalidad general de la educación preuniversitaria. Esto también es un punto de bifurcación en ese concepto básico. La reversibilidad. Esta es una cuestión muy debatida en la teoría de eventos. En la sociología y en la demografía, originalmente en los años 60, cuando esta teoría del modelo normativo se puso en moda y se empezó a utilizar con bastante frecuencia, se partía que estos 5 eventos eran tan cruciales y implicaban modificaciones tan profundas de estatus que se le dio un carácter inicialmente de irreversible, es decir,
generaron un cambio que no se podía volver hacia atrás. Si los efectos, en términos del complejo status role de los individuos, no podían ser revertidos de ninguna forma. Quien abandonaba la escuela ya no volvía a ella, quien ingresaba al mercado de trabajo continuaba en calidad de activo, salvo crisis económica o hasta el momento de su jubilación. Quien era madre y padre ya no podía dejar de serlo, es decir, eran implicancias muy fuertes. La reversibilidad o irreversibilidad fue una cuestión muy debatida en educación, sobre todo con el avance y con las políticas de educación de adultos, por un lado, y a partir de los años 90 con la iniciación del concepto de educación a lo largo de la vida. Es decir, también algunos eventos como la emancipación, es decir, la salida de la casa de los padres, del hogar original, paterno, y el pasar a vivir en un hogar propio, instalando, sea individualmente, sea con amigos, o sea con su cónyuge. También la sociodemografía ha mostrado que es un evento reversible, es decir, muchos jóvenes salen a ciertas edades, algunos más tempranos, otros en edades más intermedias, entre los 18 o 25 años, y luego proceden a regresar al hogar paterno. Esto puede ser debido a que la salida del hogar fue encarada desde un principio con un carácter transitorio, pero también puede ser el caso de que el regreso al hogar paterno se deba a un fracaso conyugal, por ejemplo, a un fracaso laboral, es decir, la emancipación estuvo asociada a emigración y a inserción al mercado de trabajo, o puede haber sido debido a un fracaso académico, es decir, la emancipación estuvo asociada a la emigración para estudiar, por ejemplo, la educación superior en otra localidad. Eventos, estados, el tercer concepto es el concepto de trayectorias. En realidad, el estudio actualmente sociodemográfico se interesa mucho más en las trayectorias que en los eventos, por la sencilla razón de que estamos interesados en ver qué pasa o cómo discurre un individuo a lo largo de un periodo de tiempo. Precisamente el concepto de trayectoria designa este conjunto de eventos experimentados sobre una persona en un periodo de su curso de vida. Las trayectorias pueden ser analizadas dentro de una misma dimensión, por ejemplo las trayectorias educativas o las trayectorias laborales o las trayectorias de migración, o pueden ser trayectorias donde se combinan dos o más dimensiones, por ejemplo las trayectorias educativo-laborales o las trayectorias laborales y familiares o las trayectorias de inmigración y empleo. Es decir, ahí es una decisión de cómo está construido el problema de investigación. Dentro de las trayectorias, en general se acostumbra a decir que hay como 3 niveles de análisis, cada uno más complejo que el anterior. El nivel muy descriptivo y muy elemental, pero fundamental, que es determinar qué y cuántos eventos de cierto tipo experimentó una persona durante un periodo de tiempo. El segundo nivel de análisis es generar tipologías de eventos, sea dentro de la misma dimensión o combinando dimensiones, que se han experimentado conjuntamente. Básicamente podemos pensar acá en clúster de eventos y también en alguna medida la noción de clúster análisis, la técnica de clúster análisis. Finalmente, ordenar eventos, es decir, establecer una secuencia ordenada temporalmente en donde ciertos eventos se producen primero y otros después. Eventos y trayectorias y puntos de bifurcación. Uno puede estudiar trayectorias combinando la noción de punto de bifurcación y focalizándose en estos, es decir, mostrar secuencias de puntos de bifurcación donde los individuos toman decisiones respecto a disyuntivas importantes en su curso de vida. Esto es un enfoque conceptualmente mucho más rico y que podríamos decir lo heredamos fundamentalmente de Raymond Budon. Estudiemos ahora el abandono. El abandono, tal como lo vamos a enfocar aquí, tiene su origen en el concepto, en la noción de deserción. Durante mucho tiempo el abandono fue catalogado como dejar de asistir a la escuela, y dejar de asistir a la escuela era el resultado de preguntarle a un individuo si está asistiendo hoy en día a la escuela o si asistió la semana pasada a la escuela, que es como hoy se puede encontrar esta pregunta en la encuesta de hogares en Uruguay, por ejemplo. Sin embargo, el abandono está lejos de ser un evento único, crucial y además irreversible. ¿Sí? Esto ha estado mezclado además con
la inferencia y la connotación que se le ha dado al abandono al tratárselo bajo el término de deserción. Desgraciadamente, deserción es un término que se usó mucho, se usa coloquialmente mucho también, y en Uruguay a mediados de los 2000, con el plan de equidad sobre todo, se empezaron a buscar otros términos menos prejuiciosos, menos estereotipados y sobre todo no militares para hablar de este fenómeno. Aquí hay una larga cita de Santiago Cardoso y un trabajo que él hace en 2010, pero que básicamente se mete en el nudo de la cuestión, ¿sí? El abandono no es un estado, es un evento, ¿sí? Después veremos qué tipo de evento y cómo se lo puede pensar más en detalle. ¿El abandono a qué se refiere? Que un adolescente primero estuvo matriculado en una institución educativa y a determinado momento se lo dejó de registrar como asistiendo a esa institución educativa. Por tanto, la inferencia primero que uno se puede tomar cuando uno ve que la persona ha abandonado es literalmente eso. Ha decidido dejar de asistir a clases y no terminar ese año en el calendario escolar, ¿sí? Ahora, el abandono puede ser resultado de múltiples motivos. Puede haber motivos académicos, ¿sí? Puedo cambiarme de institución. Puedo decir, bueno, ya a esta altura perdí el año porque tuve una enfermedad, tuve problemas familiares, etc. Puedo haber habido motivos laborales, es decir, me salió un empleo que me obliga a trabajar 8 horas, no puedo continuar estudiando. Pero no necesariamente esto quiere decir que el estudiante ha decidido que no va a continuar bajo ningún concepto, en ningún esquema, en ninguna oferta, su trayectoria educativa. Entonces, en realidad, lo que deberíamos estudiar como abandono, digamos, o lo que quisiéramos estudiar como abandono, no es lo que conceptualmente uno puede entender como abandono. ¿Ya? Veamos por ahora el abandono y después tomemos eso otro que todavía no le hemos puesto un concepto. El abandono, por tanto, no es un evento simple desde el punto de vista metodológico. No se corresponde a un único acto o hecho. Acá hay una formalización que pretende presentar básicamente qué es lo que deberíamos entender. El abandono, en primer lugar, es un evento compuesto. Yo, para concluir, y no es directamente observado, yo lo que observo es que una persona no está asistiendo o no ha asistido durante un periodo de tiempo. Entonces, la observación en la que se fundamenta la inferencia este individuo abandonó es una observación que se tiene que hacer durante un periodo de tiempo t relativamente prolongado y determinado previamente, en el cual se van a hacer las medidas. Para cada uno de los momentos t, ¿sí? T minúscula, yo tengo que registrar que la persona no asiste. Si la persona no asiste, pongo 1. Si la persona asiste, pongo 0. Y por tanto, el abandono va a ser una función que debería ser una función tal que la razón entre el número de no asistencias sobre el total de tiempos t observados es igual a 1. Es decir, en ningún momento asistió durante el periodo t. Pero volvamos sobre el punto. Incluso configurado el abandono, eso no quiere decir que el actor, el individuo, haya decidido dejar de asistir a cualquier escuela o a cualquier programa escolar de ahí en más, ¿sí? Para dejar de, digamos, es necesario, para poder hablar de elección educativa, además, o mejor dicho, no centrarse en la no asistencia, sino en aquel acto que definitivamente es expresión de la voluntad de asistir, que es la matriculación. Veamos acá un ejemplo de cómo podemos articular estas nociones, ¿sí? Acá tenemos una trayectoria de dos estudiantes desde los 15 años hasta los 19 años, puestos en términos, pongamos que los 15 años es en 2003, 2004, 2005, y tenemos el estudiante 1, que en el 2003 se matriculó y finalizó, y así lo hizo hasta el 2006, en que egresó del bachillerato, y el 2007 seguía en esa calidad de egresado de bachillerato. En el 2003, el estudiante 2 se matriculó y finalizó, pero en el 2016 se matriculó y abandonó, en el 2005 no se matriculó, en el 2018 se matriculó pero volvió a abandonar,
y en el 2019 no se matriculó. Entonces acá lo que tenemos es una trayectoria intermitente, donde la persona en algunos años se matricula y finaliza, 2003, en otros se matricula y abandona, 2004 y 2006, y en otros no se matricula. Estas situaciones de trayectorias intermitentes de asistencia también son importantes de estudiar. En el panel PISA 2003-2007, es decir, aquel panel que siguió las trayectorias estudiantiles desde la evaluación PISA a los 15 años en el 2003 hasta el 2007, en que tenían 19-20 años, se identificaron, Cardoso identificó 122 trayectorias, en función de la composición de estas opciones que acaban de verse acá. Pasemos a la última noción, la desafiliación. La desafiliación es un estado del individuo en relación al sistema educativo que se inspira a partir de observar que no está inscrito en un programa formal durante al menos 2 ciclos escolares regulares, y sin que se haya completado o acreditado el ciclo educativo al que había ingresado. El resultado es el resultado de una trayectoria educativa, o sea, hay trayectorias de desafiliación, en el sentido que el estado final es la desafiliación. Y por tanto, la trayectoria de desafiliación es, en primer lugar, un problema de formación de capital humano. Es decir, no se ha completado la formación de capital humano tal como había sido definida en términos de la titulación. Pero también la desafiliación tiene consecuencias importantes desde el punto de vista de la protección social, del bienestar del individuo. ¿Por qué? Porque es una trayectoria trunca. Y es una trayectoria trunca que implica que el individuo ha abandonado una red de protección social en la cual estaba afiliado. Y por tanto, cuando esta red de protección social está montada sobre un ciclo de educación obligatoria, las consecuencias sobre otras prestaciones de seguridad social también hay que tomarlas muy, muy en serio. Por eso llegamos a esta definición de desafiliación que dimos ya con otros colegas en 2010, que decíamos que la desafiliación educativa es una trayectoria de transición al mundo adulto que deja a quien la sigue en un estado de vulnerabilidad social. Se caracteriza por el truncamiento, falta de acreditación de la trayectoria académica en el ciclo medio, la pérdida de expectativas respecto al bienestar futuro que podría derivarse de la educación, y por el relegamiento de una posición social vulnerable directamente excluida en la protección social asociada a la asistencia a la escuela. Recordemos, por ejemplo, que asistir a la escuela implica o está asociada con la prestación de la asignación familiar, entre otras cosas. La desafiliación, por tanto, es una trayectoria, pero que una trayectoria que tiene gradientes adentro, que es otra de las cosas que nos hemos dedicado a estudiar, es decir, gradientes que pasan por el ausentismo, por el abandono o por el stop out. Muchas gracias.